Roberto Mirabella, que es diputado nacional, ¿sí? ¿Digo bien? Sí, dije bien. por Santa Fe. Es del oficialismo santafesino. Efectivamente. Gracias por estar en Para que Sepas. Ustedes. Toda la primera parte estuvimos recorriendo prácticamente el país y el conflicto del transporte y del gasoil, que está faltando el combustible. ¿Cómo está viviendo esto Santa Fe, que es una provincia que produce mucho y que tiene mucho que mover y que transportar? En realidad, desde principio de año y el mismo gobernador Perotti ya había anticipado aquí en Buenos Aires que iba a haber faltante de gasoil, producto de una situación internacional bastante compleja. Y nosotros desde hace tiempo también venimos planteando la necesidad de sustituir importaciones de gasoil por mayor producción de biodiesel, donde la provincia de Santa Fe es líder en este sentido. Para tener un dato, la Argentina importó en el año 2021 más de 2.000 millones de dólares en gasoil. Y una parte importante podríamos estar hoy sustituyéndola con biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? A partir de la soja, la Argentina produce aproximadamente 50 millones de toneladas de soja por año, 36, 37 millones se procesan. Se hace harina de soja y aceite de soja. De hecho, lideramos el mercado mundial en esto. Y a partir del aceite hacemos un combustible, el biodiesel. Se llama bio porque viene de un vegetal. Eso hoy, cuando vamos a cargar gasoil en un surtidor, el 5% estamos cargando biodiesel. Bueno, el gobierno nacional, después de una medida que fue muy esperada por nosotros, aumentó el corte del 5 al 7,5%. La mayor cantidad de las empresas pymes que venden a las petroleras para el corte están en Santa Fe. De hecho, las 7... ¿Dan abasto para la producción que se demandó? Hoy tienen un 50% de capacidad ociosa, con lo cual vamos a estar mejorando los niveles de empleo, vamos a estar mejorando los niveles de producción y además se paga en pesos, se cobra en pesos y se paga impuestos sobre esto. Roberto, que el gobierno subestimó la problemática y que si hubiesen tomado esta medida que vos mencionás, elevar el corte del biodiesel, tal vez no hubiéramos llegado a esta situación de falta de stock. Mira, yo creo que en este tema, como en muchos temas, el gobierno por ahí está pensando más en el área metropolitana de Buenos Aires que en el interior de la Argentina. Y pierde de vista algunas cosas que pasan en el interior de la Argentina, como por ejemplo este tema. Digo, imagínate que para nosotros el biodiesel, si lo mediríamos en términos petroleros, serían 58.000 barriles de petróleo por día que tiene capacidad Santa Fe. Seríamos la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Neuquén, Chubut y cerca de Mendoza. Con lo cual para nosotros... Es un dato que no sé si la mayoría de la gente la sabe. Sí, bueno, claro. Pero además porque cuando vos importás gasoil, ¿sí? No genera empleo, no paga impuestos, se van dólares, tal cual. Cuando vos producís biodiesel en Argentina, se paga en pesos, se cobra en pesos, genera empleo, paga impuestos. ¿Te imaginás que a partir del procesamiento de la soja, producís harina, producís aceite y una parte va al biodiesel y otra parte se exporta? Esa exportación hoy cobrás el 33% de retenciones. Con lo cual, aumentar la producción de biodiesel para nosotros es clave, para Santa Fe es clave y es clave para la Argentina. No solamente por industrializar la ruralidad o generar mayor industria nacional, sino también porque estamos sustituyendo algo clave. Mira, nosotros tuvimos una reunión con los empresarios de biocombustible con Camesa. ¿Por qué? Porque hay muchos motores hoy que utilizan gasoil importado para producir electricidad, que podríamos estar sustituyéndolo con biodiesel producido en la provincia de Santa Fe. Digo, hay motores que soportan B100. ¿Qué significa? 100% de biodiesel. Vos planteabas el tema de la preocupación del gobierno demasiado centrado en los problemas del AMBA, o sea, del centro neurálgico donde está la mayoría de la población, pero la minoría del territorio del país. ¿Esto es por una mirada porteñista del gobierno o es porque lo corren demasiado las urgencias? ¿Cómo se conversa dentro del oficialismo esta cuestión? Porque vos no sos un opositor como Gerardo Morales, que puede decir ustedes miran como porteños y también tiene una intencionalidad tal vez política, digamos, en la crítica. Es buena la pregunta. Lo que pasa es que yo siempre me paro desde donde vengo, que es mi provincia, Santa Fe, y yo defiendo a Santa Fe. Entonces aparecen determinado tipo de cosas que las asimetrías son muy obscenas. Digo, el boleto de colectivo acá vale 20 pesos, en Rosario vale 70, ¿no? En Santa Fe vale 70 a partir de mañana. Con lo cual, esa asimetría se siente muy fuerte. Te voy a dar otro dato, mirá. El otro día aprobamos una ley en el Congreso para estirar por los próximos años el fondo que va a las industrias culturales, que va a las bibliotecas culturales, que va al Instituto Nacional de Cinematografía. El 92% de los subsidios del Inca
fueron para el AMBA, para producciones del AMBA. ¿El 90? Y 2, ¿sí? El 8% va para el interior. Digo, todo es asimétrico. No tenés creativos en Santa Fe. Claro, se ve que no, digo, pero todo es asimétrico. El boleto de colectivo, la distribución de la industria del cine, el precio de la electricidad, el precio del gas. ¿Por qué? El tema es por qué, porque hay que resolverlo, ¿no? Un país Sí. federal. Bueno, a ver, y si por no lo me menos yo dicen planteo esto. en densidad de población, Sí. porque viste que a veces te corren con que, bueno, lo que pasa es que vos tenés que mirar el ingreso promedio que tenés en función de la cantidad de gente, Sí. y entonces tal vez, lamentablemente, hay cada vez más concentración de pobreza en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires está creciendo. ¿Cómo está en ese sentido Santa Fe? Mira, nosotros tenemos hoy por hoy una realidad económica muy buena desde el punto de vista de los indicadores que da el sector agroindustrial, agroalimentario. Lideramos varias cadenas, la leche, la carne, el biodiesel, la maquinaria agrícola, la biotecnología. Y hoy está, primero, el campo tirando de una manera impresionante, primero por los precios internacionales y aparte por la tecnología y la productividad que tiene hoy el sector agropecuario. Con lo cual hay una cantidad de actividades económicas muy fuertes, muy buenas, y hay muchas operaciones que tienen que ver con inversión, más que con capital de trabajo. De hecho, en Agroactiva, que fue una muestra que se hizo ahora, el Banco Nación agotó su línea de 10.000 millones que tenía prevista, tuvo que habilitar otra. O sea que hay un movimiento que se nota y bastante, y los indicadores Vos lo así que lo planteás dicen. es que la provincia aporta al reparto total de la torta mucho más de lo que recibe después luego en función de lo que Nación reparte. Seguramente que es así, digamos. Y además, en realidad, nosotros reclamamos lo que es de Santa Fe, digamos, no es que reclamamos otra. Y lo que nosotros queremos profundizar el desarrollo de la industria santafesina es para aportar un proyecto de país, para aportar a la industria nacional. No es que yo defiendo la industria santafesina, creo que con eso estoy defendiendo la industria argentina, digamos, no está en contra de otra cosa. Ahora, sí, la recuperación del empleo que hubo, que fue muy importante, lo que me parece que no está recuperado es el poder adquisitivo. Mira, estábamos discutiendo la ley de alquileres hoy en el Congreso. Me parece que hagamos una ley o hagamos otra. El problema que tienen la mayoría es que no pueden pagar el alquiler. Entonces pongamos el contrato a 2 años o a 3 años, o la actualización una vez por año, 2 veces por año, cada 3 meses. El problema es que la gente no tiene plata para pagar el alquiler. Este es el problema de fondo. Y esto es la inflación, ¿no? O sea, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados es tremenda. No se vio nunca que tengamos un nivel de registro, seguramente ni va a conocer, una recuperación del empleo impresionante y haya una gran cantidad de gente que no llega a fin de mes. En tu conversación política, digamos, va mucho a temas concretos, a temas de la vida cotidiana, y entre ellos tengo entendido que está el alcohol cero para conductores de vehículos. La principal causa de muerte de los jóvenes menores de 30 años son los accidentes de tránsito. Y dentro de los accidentes de tránsito, la mayoría tiene que ver el alcohol como un síntoma claro. Entonces, la causa esta es una causa que en realidad viene de hace mucho tiempo y lo que queremos es que la gente que maneje no tome. Y esto va acompañado. ¿Tiene que haber penas más grandes? Es un buen debate. Chile, por ejemplo, tiene penas muy impresionantes, digamos, a partir de incluso cuando se producen accidentes con muertes, de 8 años de prisión. Me parece que es un debate importante que tenemos que dar. Más noción de que lo que se maneja es un vehículo, un transporte, pero es un arma también. Me parece que tiene que haber legislación homogénea para toda la Argentina y que haya alcohol cero para todo tipo de conductores, autos, camiones. Y un solo registro de... Y me parece también que tiene que haber mayor conciencia vial, transgresión. mayor profundización de educación vial en las escuelas y mayor control. Sí, la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente entre 45.000 y 50.000 controles por mes. Y la mayor cantidad de problemas son con las personas que manejan alcoholizadas. Entonces, creo que esto es tomar mayor conciencia. Tenemos aproximadamente promedio de 5.000 muertes por accidentes de tránsito en la Argentina, más de 100.000 siniestros con víctimas, donde la mayor causa es el alcohol. Entonces, bueno, por eso me incentivó a presentar un proyecto en este sentido. Roberto, recién vos hablabas sobre la situación de la provincia, una provincia que tiene mucho para aportar en materia de conocimiento, de ciencia, de campo, de recursos naturales, también de población calificada. Sin embargo, también es una provincia que está urgida por el avance del narcotráfico. Hace unos cuantos programas ya que venimos dando cuenta de informes, casi te diría diarios, de lo que está sucediendo en Rosario, con la complicación de que recibimos denuncias de vecinos y demás, el temor de que se expanda más allá de Rosario.
¿Cuál es la situación según tu mirada de lo que pasa? Primero es un tema complejo, y más allá de que sea complejo, es un tema que viene de hace muchos años y que se ha profundizado. Nosotros no queremos que esto se expanda al resto de la Argentina, por eso nuestro reclamo permanente al Gobierno Nacional de tener mayor presencia de efectivos federales que se asienten en Rosario, que vivan en Rosario, no solamente que vayan a cumplir su servicio, y también de fortalecer la justicia federal. Tenemos una justicia federal que es la misma de hace 50 años, tenemos muchas vacantes que Claro, cubrir. el traslado de gendarmes es casi como exiliarlos transitoriamente, ¿no? Y además, si vos prestás servicio en un lugar donde vas a estar un tiempito y después te vas, eso no es lo mismo que si vos estás viviendo en el lugar, conocés el lugar, Claro. conocés a los vecinos, caminás la calle, es totalmente distinto. Y además, una cuestión donde había mucha vinculación entre sectores del Estado, llámese la policía o llámese hasta algunos sectores judiciales, vinculados con las bandas delictivas. Y bandas delictivas que han tenido una sofisticación en su organización, en su nivel de operación, muy fuerte, con un nivel de violencia urbana bastante exacerbado, ¿no? Con una cantidad de homicidios tremendo. En los últimos 12 años ha sido tremendo la cantidad de homicidios que hubo. Creo en que este punto, me parece que tiene que haber una política. Creo que el gobierno provincial, desde que juró el primer día Perotti, dijo basta y vamos a cortar los vínculos del Estado con el delito. Y esta es una decisión política no menor. Y cuando vos pateás el avispero, tenés consecuencias, porque la avispa después te pica, ¿no? Y, viste, mayor inclusión social, fuerte política de inclusión social, mayor nivel de presencia de la justicia y en esto Pero queremos... está dando resultados, porque Martín también trajo, lo sumo, Martín Angulo y Arroa Yerdi, que vienen haciendo ambos un análisis político y desde el foro judicial con números que dan la sensación, tal vez no lo ven ustedes de esta manera, por eso quiero conocer tu mirada, de que en minuto a minuto va recrudeciendo la situación. No sé si quieren aportar en ustedes. Rosario, entre jueces y fiscales, el 40% de los cargos están vacantes. Desde hace, por ejemplo, en la Cámara Federal de Rosario, del 2018, que está en condiciones de integrarse de manera completa y que, por distintos motivos, en el Poder Ejecutivo, primero durante el gobierno Macri, ahora en el de Alberto Fernández, y en el Senado, las vacantes no se cubren. De hecho, hace muy poquito, en un juicio, como decía el diputado, los fiscales pidieron que se investigue a uno de los jueces federales de Rosario si no tuvo vinculación con la banda que había sido condenada. Y te agrego más, y el Tribunal Oral Federal número 2 están los 3 cargos vacantes hace 6 años. Absolutamente. El Juzgado Federal número 1, civil, federal, está vacante creo que hace 6 o 7 años. Tenemos una cantidad, una situación, el Juzgado Federal de Santa Fe y el Juzgado Federal de Rafaela están en concurso, en pleno desarrollo de concurso. O sea, no tiene jueces, están subrogando lo que están ocupando los lugares. Y muchos reclaman que, más allá de las vacantes, debería haber más juzgados, más tribunales orales y más fiscalías. En ese sentido, nosotros llevamos adelante un proyecto que lo firmamos todos los bloques políticos de Santa Fe para crear más fiscalías, más jueces de garantía para implementar el sistema acusatorio. Desde la reforma del Código Procesal Penal en el año 2014, solamente se implementó en Salta y Jujuy. La próxima circunscripción sería Santa Fe, con lo cual nosotros queremos... Un tema donde no puede haber grieta alguna. Usted hablaba de vínculos con la política, con la justicia del narcotráfico, con la policía en realidad. Y le pregunto justamente por vínculos con la política, porque hay un jefe de narcotráfico detenido a 10 años de prisión. Nosotros estuvimos acá con Maximiliano Puyaro, que fue el jefe de seguridad de la gestión anterior, y nos decía, es un caso aislado. ¿Está la política involucrada también en el narcotráfico y por eso es difícil avanzar? Habría que preguntarle a Carrió, que el otro día estuvo por la provincia y dijo, y aseveró y aseguró bastantes cosas. Mirá, la mano derecha de Puyaro, que era el comisario Drueta, es el que está condenado a 10 años de prisión por la justicia federal, confirmado su condena por la Cámara de Casación. Esto fue el año pasado. En el juicio a los monos, todos los implicados, había como 16 o 17 personas pertenecientes a la fuerza policial. Digo, vemos que hubo mucha vinculación y no hubo una conducción política apropiada. Habría que preguntarse cómo se originó todo esto, ¿sí? Porque Perotti lleva 2 años y medio en el gobierno, ¿no? Y esto no empezó con el gobierno de Perotti. Y esto se originó en un momento donde no hubo una conducción clara de la política de seguridad, no hubo una conducción política clara de la fuerza de seguridad, y además, Puyaro, que fue el último ministro de Seguridad durante 4 años,
Roberto, debería hacerse cargo de este tipo de cosas, ¿no? Y hablar menos y tratar de trabajar junto a nosotros para encontrar soluciones de manera conjunta. Porque es un problema que no tiene bandera política No, claro, El por narcotráfico, la seguridad, no tiene bandera Y política. preguntaba antes eso es si lo que los esperamos, fondos- ¿no? Un consenso fuerte en estos temas. Son tan urgentes Sí. porque muere mucha gente. Vos antes hablabas de la necesidad de que haya un reparto más generoso para la provincia en función de lo que aporta. ¿Se puede ayudar al combate del narcotráfico con más fondos o no pasa por ahí la cuestión? Sí, pasa por Fondo más del Estado. fondos, pasa por más tener una justicia federal acorde a la circunstancia, que implementemos ya el acusatorio, que aprobemos este proyecto de ley que Déjame que firmamos sume un todos elemento a en el esto. Congreso. También en este punto es porteñista, por simplificarlo de alguna manera, el Poder Ejecutivo o los distintos poderes ejecutivos que se han sucedido. Yo creo que las cosas siempre se demoran un poco más para el interior de la Argentina y no se actúa con la rapidez que quizás nosotros pretendemos que se actúe. Mirá, la bandera de Santa Fe el 3 de agosto cumple 200 años y parece que tenemos la misma pedida que tenía el brigadier López con Buenos Aires hace 200 años atrás. A veces me parece eso. Me parece a mí que, digo, yo veo una vocación y una voluntad a veces que no se materializan los hechos, ¿sí? Que se habla y no se materializan los hechos. El gobernador Perotti ha pedido e insistido ¿Es mucho una y ha metáfora solicitado histórica lo mucho que esto, dijiste ¿no? o es una necesidad urgente? Decir, señores, vayamos ahí porque ahí está el origen del Y problema. no queremos que se expanda al resto del país, este es el punto clave. Claro. Digamos, lo peor que podría pasar es que esto se expanda, porque en realidad venta de droga y compra de droga debe haber en toda la Argentina. El nivel de violencia urbana que tenemos concentrado en Rosario no se nota en otros lugares, con lo cual hay que poner la atención y el ¿No foco. se nota, Roberto? ¿O existen otros lugares y no se pone tanto el foco? Puede ser también, bueno, no lo conozco. Pregunto Conozco porque, mucho lo de Santa mira, Fe, los otros han lados. ocurrido algunos hechos muy violentos que nos llamaron la atención también en el conurbano bonaerense, entonces la verdad es que tenemos la Hay casos sensación de sicariato, tener la ¿no? De noticia gente que se dar. baja de un vehículo, tira a matar y se va. Arrasa y se va, casi venganzas, bueno, niños fallecidos en este tipo de enfrentamientos, y eso no está pasando solamente en Rosario. ¿Ustedes estudiaron si hay un movimiento de estas bandas por fuera de esta ciudad? Hay un hecho hoy que es que las cabecillas de estas bandas están presos, ¿sí? Entonces hay un movimiento de disputa del territorio donde sus jefes están presos, muchos, digamos, Cantero estaba en la cárcel acá federal de Marcos Paz y tenía un teléfono fijo en su celda, Sí, sí, daba órdenes desde ¿no? ahí. Entonces, este tipo de cosas desmadra aún más toda la situación. Tenemos una situación también de que necesitamos articular más entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales la presencia, la investigación criminal y la prevención en el territorio. Creo que, digamos, hay una decisión política de avanzar en este sentido, incluso con decisiones que se van a ver a largo plazo. Por ejemplo, la formación y el ingreso de nuevos policías. Hoy se inauguró, por ejemplo, una escuela de policía por primera vez en el interior de la provincia, en Rafaela. Va a haber otra en Venado Tuerto, otra en Reconquista. Necesitamos una incorporación de otra camada, con otra formación, con otro nivel de equipamiento en la fuerza policial. Pero las bandas delictivas, o sea, ¿viste? Se dejó florecer una semilla, que crezca un árbol, y hoy estamos ante una situación bastante compleja, ¿no? Roberto, ¿suturó la grieta que se armó en el bloque peronista, en el bloque del Frente de Todos con la renuncia de Máximo Kirchner? Asumió en su reemplazo a un santafesino como presidente del bloque, Germán Martínez, y estamos en medio de una interna muy fuerte, ¿no? Entre el cristinismo, el ultra-kirchnerismo, como se lo quiera llamar, y el resto de las cuestiones, incluso los movimientos sociales que responden al presidente, que el movimiento Evita, que tengo entendido que tiene expresión no muy grande, pero también tiene expresión en la provincia de Santa Fe, anunció la creación de un partido político, o sea, está muy caliente y tuvo su epicentro toda esta pelea en el bloque de diputados, ¿no? Sí, donde vos quizás sos muy todas activo. estas peleas no ayudan a resolver y enfrentar estos problemas que estamos hablando. Mirá, en realidad hubo algunas diferencias con algunos proyectos puntuales, más que tener una disputa política en otro sentido. Bueno, lo del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el fondo, 2/3 del bloque votó a favor, votamos a favor porque yo voté a favor y 1/3 no. Digamos, esto estuvo claro. El otro día cuando discutimos la boleta única yo tenía otra posición. En mi provincia se implementa la boleta única, nosotros hace 10 años que hay cuestiones
buenas y malas, puede decir la boleta única. Es distinta a la Por de la experiencia Córdoba. vos la recomendás. Yo a mí me parece una experiencia interesante para poder avanzar en un acuerdo con todos los partidos políticos, no que uno, porque tenga un voto más, se lo quiera llevar de atropellada al otro, digo. Porque además, ¿sabés qué? En toda la Argentina solo 2 provincias la aplican, Córdoba y Santa Fe. Si la aplicaríamos en toda la provincia, ya la estaríamos aplicando a nivel nacional. Entonces yo lo que pedí, que vuelva a comisión, que tratemos de acordar todos los partidos. Pero no iba a votar en contra. De hecho, no voté en contra porque no fui a votar, digamos, porque no iba a votar en contra, porque no estoy en contra de la boleta única. Entonces creo que las diferencias aparecen cuando tratamos distintos tipos de proyectos en particular. Por ejemplo, hoy hubo despacho en el tema de transporte. Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Si vamos a hacer un proyecto de ley, hagamos un proyecto de ley de fondo, donde tengamos un solo fondo compensador y tengamos un criterio igual para toda la Argentina, que tiene que ver con las unidades de transporte, que tiene que ver con 3 trabajadores por unidad, y en función de eso, que se reparta la plata. El año pasado, te voy a dar otro dato para ver la simetría, hubo 133.000 millones de pesos de compensación al transporte público urbano. 103.000 quedaron en Buenos Aires. 103.000, 30.000 para el resto del interior de Argentina. No se sostiene un país de esta manera. A veces parece que Santa Fe, en vez de estar integrada a un proyecto nacional, está anexada. Entonces, nosotros no nos queremos sentir de esa manera. Entonces, si vamos a hacer un proyecto de ley, vayamos a un proyecto de fondo, tengamos un solo fondo para toda la Argentina en el tema transporte, no 7 como hay hoy. Sí, claro. ¿sí? No Eso 7 se viene como hay hoy. planteando hace Y rato. tengamos una cosa pareja, justa, igual y transparente para todos. Estoy de acuerdo que se aplique la SUBE en todo el país, porque eso también le agrega transparencia, pero el reparto de fondo, hagamos con un criterio igual para todos, que posiblemente el AMBA se lleve más porque tiene más colectivo, hay aproximadamente 18.000 y 14.000 hay en el interior, pero tengamos un criterio igual para todos. No que se lleve el 75% o el 80% el AMBA y el 25% el interior de la Argentina. Porque Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Rafaela, no son ciudadanos de segunda. Somos ciudadanos iguales en todo el país. Pero ¿cuál ¿no? es la respuesta? Pues digo, esto hace rato que se viene planteando, muchos años de discusión sobre este punto. ¿Cuál es la respuesta hoy de las autoridades de gobierno nacional? Mirá, primero, tenemos una situación bastante particular. El gobierno nacional se quedó sin presupuesto. También esto es complicado. Se acaba de actualizar. ¿no? Claro, pero es la primera vez en 40 años del retorno a la democracia que le rechazan un presupuesto a un gobierno. ¿Sí? Porque en el 2010 el presupuesto volvió a comisión. No se aprobó, pero no fue rechazado. Acá se rechazó. Con lo cual el gobierno está obligado trimestralmente a reconducir el presupuesto. Entonces tiene que hacer estos parches que digo. Yo lo que digo es, si en el Congreso vamos a aprobar una ley, hagamos una ley de fondo, no volvamos a hacer otro parche. O sea, lo que quieren hacer es aumentar el fondo para el interior. Yo estoy de acuerdo que hay que aumentar, pero yo no quiero hacer eso. Quiero que hagamos un reparto justo, equitativo, transparente para todo el país, igual. ¿Y cómo sería? A ver, ¿cómo sería esa propuesta? Un fondo compensador que reparta por cantidad de unidades, Por cantidad de unidades. cantidad de O trabajadores pasajeros. por unidad y por kilómetros recorridos si hay subsidio al gasoil. Hoy AMBA recibe subsidio al gasoil, el interior de la Argentina no. Sobre el tema del gasoil, vos avisorás que esta problemática se va a resolver en el corto plazo. Recién tuvimos muchas opiniones, algunos son más optimistas, otros más pesimistas. Según tu mirada. Mirá, yo no puedo avisorar lo que va a pasar a nivel internacional del conflicto de Rusia, que es el principal exportador de gasoil, y conjunto con Ucrania, de trigo, con lo cual ahí puede haber un tema que no se resuelva en el corto plazo, sino sea más de mediano y largo plazo. La Argentina va a producir seguramente más petróleo, pero no va a producir más gasoil porque habría que hacer inversión en refinerías que no van a suceder. ¿Cómo podríamos saldar este tema? Con mayor producción de biodiesel, porque están toda la capacidad instalada de producción de biodiesel en la Argentina para darse, ¿sí? Para darse. Entonces, me parece a mí Es que... el litio de Santa Fe, digamos. Ponele, Claro. pero digo, este avance que hubo de aumentar, la decisión de aumentar el corte, debería también tomar la decisión para proveer a los motores eléctricos que producen electricidad. Te digo esto, por más que el 100% de la producción de biodiesel se dé en la Argentina, no vamos a dejar de importar energía gasoil, que genera ¿no? más energía. ¿Por qué Santa Fe y Córdoba son las moscas blancas o negras, no sé de qué color, son los distintos del peronismo y territorios tan hostiles a veces para el triunfo de este oficialismo
allí? Me obligás a que haga un análisis sociopolítico del peronismo argentino. Mirá, me parece a mí, rápidamente... Pero es un poco así, Sí, ¿no? O sea, sí, Córdoba mirá, y Santa Fe son pero como... yo lo explico de esta manera. Son como que arden de una manera distinta. Sí. En los últimos 20 años, ¿cómo se conformó el peronismo en la Argentina? Un peronismo que venía de la Patagonia, ¿sí? Más ligado a la economía extractiva, un peronismo de la tercera sección electoral o el conurbano, ligado al dualdismo, al desarrollismo, al industrialismo, y un peronismo de capital federal que progresista, no sé cómo llamarlo. Ninguno de los tres tiene al campo como sujeto político, ¿sí? Y nosotros venimos del campo, ¿entendés? Perotti nació en Bella Italia, digo, iba a la escuela primaria en Sulky. Mi viejo era un productor tambero. Digamos, el campo para nosotros de Santa Fe. es el principal sujeto político de la provincia, como lo es en la provincia de Córdoba, como lo es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si no, preguntale a Julián Domínguez. Entonces, digo, me parece que esto no está presente, ¿sí?, hoy en la discusión del peronismo nacional, ¿sí? Está presente otra realidad y no está presente esta realidad. Entonces, el peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, tiene otra particularidad, otra historia, otra evolución, otros actores, y tiene otros actores económicos. Y el campo es el principal sujeto político en mi provincia. Lamentablemente, en los últimos tiempos, el enfrentamiento es desde los discursivos, desde lo que se baja desde el gobierno nacional, es de enfrentamiento con el campo. Siempre están en tensión. Y el campo no son multinacionales, esto, digamos, nada ¿no? más. Debe ser. A ver, yo te lo voy a poner al revés. Yo no los veo a los legisladores de Corrientes y Misiones peleándose con la yerba mate, ni a los legisladores de San Juan peleándose con la minería, ni a los de Salta y Catamarca peleándose con el tabaco. Bueno, yo no me obliguen a mí a pelearme con los actores principales de mi provincia. Al contrario, estoy del lado de ellos. Otro tema que generó heridas y que tuvo epicentro en Santa Fe, que fue el primer conflicto político, económico de este gobierno, fue el caso Vicentín. ¿Eso terminó de soldar de alguna manera o está ahí sin terminar de resolverse? Está sin terminar de resolverse. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe le sacó la causa al juez que tenía la quiebra, el concurso de acreedores, no la quiebra. Parecía que iba a ser una quiebra fraudulenta porque le querían proponer a los acreedores una quita del 80%. Yo creo que el tema de fondo acá y lo complejo de esto y lo difícil es que Vicentín es una empresa que tiene 90 años en la provincia de Santa Fe, de allá de Reconquista, Avellaneda, sí, del norte. Por eso esa historia surgió la pregunta, ¿no? Durante 90 años construyeron una confianza con los productores que le entregaban su producción sin firmar nada. En los últimos años creo que hubo un desmanejo de la gerencia y de los que conducían la empresa, que terminó como terminó, clavando una gran cantidad de productores que confiaron en ellos, clavando a los bancos, digamos, aprovechándose de relaciones políticas para tener un crédito del Banco Nación que era impagable, que además nunca hubiera que habérselo entregado. Digo, un desmanejo total que terminó con este concurso de acreedores, y después creo que hubo errores y males manejos, porque plantear la expropiación en el medio del proceso del concurso creo que no era lo adecuado. Ahí después el gobierno fue para atrás. Digo, me parece a mí que el tema Vicentín es doloroso para nosotros, porque vemos una empresa histórica de la provincia que generó este problema con los productores, ¿sí? Porque los productores, si no ven recuperada su coso, lo van a clavar a una gran cantidad de productores están en quiebra, que no solamente son de Santa Fe, ¿no? Son de Córdoba, Buenos Aires, sí, Chaco, todo el interior O sea del que país. la actitud de la política debía ser acompañar y respaldar un proceso judicial que se diera naturalmente. Responsabilidad en esto, de primero además ahora ver cómo sigue el tema del concurso de acreedores y tener mayor prudencia en algunas cosas, digamos, esto no es acá están en juego además puestos de trabajo, gente que trabaja, productores que confiaron en darle la producción a Vicentín. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, hoy Mientras la empresa esta todavía sigue trabajando. Sigue trabajando. Por suerte. Gracias, Roberto, por haber participado, para que se pase. Te hicimos pasear por muchos temas. Gracias, Marcela, gracias, Eddie. Muchas gracias por venir. Allá a la mesa, por las preguntas. Perfecto.